aproximación a estas categorías, la de violencia, vulnerabilidad y consentimiento, rastreando bibliografía, usos y problematizaciones, y procuramos mostrar algo así de la arquitectura triangular o esa estructura triádica que se compone entre ellas, ¿no? Quiero decir, el empleo de alguna de estas categorías de alguna manera reclama la aparición de las otras. Es decir, simplemente que esta tríada conceptual entre violencia, vulnerabilidad y consentimiento han complejizado, sí, las interpretaciones de las nociones de víctima y victimario, expandiéndolas y encontrándolas en escenarios inverosímiles. Cuando me presentaron el dossier y claro, di una entrada clara, estaba trabajando sobre víctimas, vulnerabilidad, que son mis campos de trabajo, pues sí que pensé, por fin como que hay un espacio donde plantear ciertas preocupaciones en cómo ciertas categorías están siendo usadas en un sentido y las consecuencias perversas o no perversas, intencionadas o no intencionadas de esa multiplicación, ¿no? Como que se van usando en diferentes lugares, ampliando y perdemos un poco el control y hay un poco la pérdida, ¿no?, de control de qué estamos exactamente diciendo cuando decimos violencia. Desde ahí se va a las víctimas, porque si la violencia produce algo, produce víctimas. Y si todo lo que sucede a nuestro alrededor o todo lo que sucede en los regímenes de género es violencia, todas las mujeres vivimos o somos víctimas de un montón de violencias. ¿Y qué significa eso, no?, en términos de construirnos como sujeto, ¿no? Entonces, a partir de ahí y en relación, para mí no puedo pensar la víctima, y menos las víctimas de violencia de género, sin la categoría de vulnerabilidad, pues se plantea, ¿no?, qué hacen esas dos categorías cuando se acercan a terrenos concretos, ¿no? Es decir, cómo esas dos categorías, violencia y vulnerabilidad, víctima y vulnerabilidad, se articulan de tal manera que al tiempo que permiten hacer emerger un problema social, lo visibilizan, el de la violencia, de las violencias de género, visibiliza también, incluso hace aparecer al sujeto víctima de violencia de género, pero tiene un juego perverso porque en su articulación con la vulnerabilidad, de alguna manera, y la propuesta del artículo, niega a ese sujeto que ha producido, en el términos del artículo, desaparece, en el sentido que Hannah Arendt da a la idea de aparición, de la esfera de aparición, ¿no? Entonces, y como empieza diciendo el artículo al principio, la reivindicación desde los feminismos, desde un lugar de movimiento social sobre el uso de la violencia, puede ser legítima y se entiende, hay una capacidad movilizadora muy grande, pero al tiempo no podemos olvidar que eso también tiene algunas consecuencias, y sobre todo el problema de ser utilizado de una manera como un significante flotante y vacío en políticas públicas, en la academia misma. Eu vou contar, assim, muito rapidamente. Esse é o artigo que eu escrevi, O que o Amor Pode Suportar, Mentiras Fazem a Família Vulnerabilizando a Pessoa Amada. Esse artigo, ele é parte de uma pesquisa, que foi uma tese de doutorado, sobre homens condenados por crimes sexuais. E essa foi uma pesquisa etnográfica que focou um pouco nas relações afetivas e familiares entre esses homens e as mulheres que tinham relações afetivas com eles, né? Então era uma pesquisa que focava muito no que acontecia dentro das casas desses homens e dessas mulheres depois deles terem cumprido a pena. Ou seja, eu estava normalmente acompanhando o momento em que esses homens 10, 15, 20 anos depois do crime estavam voltando para casa e para os bairros onde eles viveram, né? Então, no artigo em específico, eu estou fazendo uma análise da relação de uma interlocutora minha, que eu chamei de Célia no artigo, com um homem chamado Tunico. A Célia dizia amar o Tunico, e ele estava, no momento em que eu conheci tanto ele quanto ela, terminando de cumprir pena, acusado de ter estuprado o próprio enteado, né, o filho da ex-mulher dele. Mas a Célia, ela era uma mulher que estava em situação de vulnerabilidade econômica, ela tinha
dificuldades financeiras graves, e ela tinha engravidado de Tutunico no momento em que ele teve uma saída da prisão, assim, numa saída. Então, todo o esforço do artigo é um pouco tentar entender como se dá essa relação entre amor e mentira num contexto em que ambos estão vivendo uma situação de vulnerabilidade econômica. Mas aqui o esforço é tentar pensar também o amor como um ato, né? Mas também como um ato que vai produzir a vulnerabilidade da Célia. El artículo que publicamos en el espacio abierto se denomina Conflictos territoriales y etnogénesis en el Chaco santiagueño, aproximaciones al caso de la comunidad TNFT y Acumuchuna. Mi nombre es Mauricio y bueno, junto a Carlos y Silvia vamos a comentar algunos aspectos que nos parecen relevantes en el tiempo que tenemos. Primero comentarles así que esto es resultado de un informe que se ha hecho en un principio con la comunidad para respaldar el uso comunitario e histórico de la tierra. Bien, en realidad, digamos, este tipo de trabajos tiene ya una historia dentro del instituto y principalmente tiene que ver, digamos, con el hecho de prestar atención a estos procesos relativamente novedosos de etnogénesis o reemergencias étnicas por parte del campesinado local santiagueño. Digamos, es un proceso, diría, relativamente nuevo porque hacia fines de los 90, comienzo de 2000 y seguido como complejizando y seguido siendo cada vez mayor a medida, digamos, que atravesaban sobre todo una problemática histórica que es los conflictos territoriales, ¿no? Aquí en Santiago, seguramente saben, es una de las problemáticas principales que ha estado silenciosa durante muchísimas décadas hasta los 80, cuando empieza el campesinado a organizarse, donde forma la primera comisión central de campesinos en Purí, y luego, digamos, comienza la formación de una de las organizaciones más relevantes, diría, en Argentina, que es la del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago, y posteriormente, digamos, comienza este proceso de actualización identitaria por parte de los pobladores en función de un reconocimiento indígena en relación a un contexto de posibilidades a partir del aparato jurídico, digamos, político que posibilitaba este autorreconocimiento, y por otro lado las necesidades, digamos, de hacerlo en función también de cubrirse, mejor dicho, de las problemáticas de desalojo que venían teniendo desde hacía muchísimas décadas, ¿no? Achichisitukuypa, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, Nokari ni Cuentazo, Shachtai, comunidad indígena Yakumuchunamanta. Bueno, les voy a comentar acerca de mi comunidad indígena y bueno, me he presentado, he saludado primero. Buenas tardes a todos los presentes. Comentarles que la comunidad indígena Yakumuchuna tiene ese nombre en lengua quichua porque justamente es un lugar donde se escasea el agua. Yaku quiere decir agua y Muchuna viene de escasez del agua. La comunidad indígena se ha autorreconocido como parte de las comunidades debido a los conflictos territoriales que venía atravesando. Entonces, en el 2010, la comunidad busca de algún modo estrategias para detener, digamos, a este avasallamiento contra nuestros derechos territoriales. Por lo cual, digamos, la comunidad ha buscado la forma ante el INAI de autorreconocerse. También mencionar que viven actualmente 24 familias y que son campesinos, ¿sí? Es zona rural y de capital de Santiago del Estero queda a 150 kilómetros aproximadamente. Y son dos territorios los que hemos estado trabajando, ¿no? Un territorio donde está específicamente la comunidad, eso está relevado por el INAI, y otra parte, otro sector más grande,
es donde se producían justamente los conflictos territoriales, porque justamente todo ese espacio en toda comunidad campesina hay un, digamos, el espacio es parte de ese modo de vida, ¿no? Puedo estar allá con ustedes, me hubiese encantado presentar de manera presencial, pero estoy justamente haciendo trabajo de campo. Hace un mes que estoy en la localidad Perito Moreno, que es donde se ancla mi investigación etnográfica, y tiene su encanto también estar haciendo la presentación desde acá, porque el artículo se centra, digamos, en la localidad de Perito Moreno. El artículo, como bien comentaban, se llama Patrimonios que hacen política, producción de fronteras nosotros otros y megaminería en una localidad de la Patagonia Sur, que lo escribí, lo elaboré en el marco de mi investigación doctoral en curso. Y bueno, esta localidad, que es la localidad referente de mi trabajo etnográfico, fue atravesando, digamos, transformaciones significativas durante las últimas 2 décadas a partir del desarrollo de la megaminería en sus alrededores, una industria de alto impacto orientada en esta zona a la extracción de oro y plata principalmente, operada por capitales internacionales y también, bueno, mediante técnicas absolutamente nocivas como, por ejemplo, la utilización del cianuro, voladuras de suelo y demás. Pero además de los impactos ambientales de esta industria, que ya son conocidos, ¿no? También esta actividad tiene impactos sociales significativos sobre las localidades que están dentro de la zona de influencia de estos yacimientos. Perito Moreno está dentro de la zona de influencia de al menos 3 empresas, hoy en día son 2, pero comenzaron siendo 3. Y uno de los impactos o transformaciones más relevantes que se sucedieron en el pueblo a partir del influjo de la actividad minera es su crecimiento demográfico acelerado, ¿no? En 2 décadas pasó a cuatriplicar su población. Tenía a principios de siglo alrededor de 3.000, 4.000 habitantes y hoy tiene 12.000. Y eso, bueno, generó una reconfiguración en las dinámicas sociales y de interacción. Y repongo todo esto porque mi trabajo básicamente recupera una pregunta que yo empecé a identificar cuando empecé mi trabajo de campo etnográfico acá en el pueblo, que fue en el año 2017. Yo primero realicé mi tesis de licenciatura en la localidad y luego, bueno, continué con mi doctorado. Por eso ya llevo como 7 años haciendo trabajo de campo aquí. Y una pregunta que identifiqué como relevante en términos nativos al hablar con la gente a la hora de hacer campo, era la pregunta por la identidad, ¿no? Como una idea de que no había nada que identificara al pueblo, no había ningún elemento emblemático del representativo del nosotros peritense. Y a la vez que identificaba esto, también identificaba que un sitio arqueológico que se encuentra muy cerca de Perito Moreno, a 90 kilómetros, era apuntalado y visibilizado por políticas de gobierno como el elemento emblemático de la identidad local, ¿no? O sea, a la vez que había un sentido nativo de falta de identidad, en términos oficiales y gubernamentales se apuntalaba a un sitio arqueológico como el referente identitario principal. Entonces esa tensión fue como algo que me llamó mucho la atención y que la recuperé como una pregunta analítica y que es básicamente lo que yo trabajo de alguna manera en este texto que salió publicado en la revista, focalizándome principalmente en estas políticas de gobierno en torno a este sitio arqueológico patrimonializado que tienden a referenciar como un elemento identitario, ¿no? Y en ese sentido yo no solamente pienso cómo el patrimonio es visibilizado oficialmente un elemento identitario, sino también cómo eso opera en la construcción de otredades en relación, por un lado, a los pueblos originarios, a la población indígena de la provincia, y por otro lado, en relación a los inmigrantes que llegan a la localidad y que van expandiendo el pueblo, la huella urbana se va expandiendo, bueno, justamente por todos estos procesos que mencionaba al principio, y este crecimiento demográfico acelerado que se da en relación a la actividad megaminera. Entonces, yo en mi texto recupero principalmente los aportes en la línea de investigación de Mariela Rodríguez, que es una antropóloga también de la Casa de Estudios del ICA, que bueno, ella ha hecho y sigue haciendo una investigación muy honda sobre cómo se dan las construcciones oficiales de alteridad y los procesos de
visibilización de lo indígena en Santa Cruz, y analizo cómo Cueva de las Manos, este sitio patrimonial, es recuperado y al ser recuperado en estas políticas gubernamentales, también se da cauce y se vehiculizan esas mismas narrativas que Mariela Rodríguez ha caracterizado para el resto de la provincia, estas narrativas estereotipantes, folclorizantes de lo indígena, que niegan la presencia de pobladores mapuches, tehuelches en la localidad hoy en día, ¿no? Como remitiéndolo a unas raíces pasadas y negando su presencia en el presente. Y a la vez que sucede eso, creo que además de que mi trabajo configura un aporte interesante en la línea de Mariela Rodríguez, creo que el aporte que hace es poder pensar cómo esos relatos fundacionales y hegemónicos y estas construcciones patrimoniales se reconfiguran en el marco de los procesos ligados a la relocalización de poblaciones a partir de actividades extractivas como la minera. Entonces yo identifico, por un lado, cómo la recuperación de Cueva de las Manos como patrimonio identitario tuvo un rol en la localidad al momento de, tuvo un rol como estrategia de lucha para muchos vecinos que cuando se instala la megaminería en la zona se organizan en movimientos de vecinos autoconvocados para rechazar la actividad megaminera. Y bueno, para presentar el artículo me gustaría comenzar primero contextualizando de dónde viene esta producción, que en realidad desprende de una línea de investigación antropológica que vengo desarrollando ya hace algún tiempo, con foco en las experiencias educativas gestadas por organizaciones sociales y políticas en contextos de pobreza y conflictividad sociourbana. Más puntualmente me he venido deteniendo en distintos procesos que se vinculan a la creación de una escuela de gestión social por parte de un movimiento social de la ciudad de Rosario. En este artículo me detengo en una de las líneas de interés que fui desprendiendo a partir de esta investigación más amplia, que tiene que ver con las experiencias que construyen las y los estudiantes que asisten a la escuela. Se trata de personas jóvenes y adultas que residen en el barrio en el que radica la escuela, que está ubicado en el cordón periférico de la ciudad, que está atravesado por distintas problemáticas, algunas de las cuales estuvieron en la base del proceso organizativo que dio lugar a este colectivo, ¿no? Y si bien cuando inició la escuela, cuando fue creada, la gran mayoría de estos estudiantes formaban parte activa de la organización política, con el tiempo esa característica se fue perdiendo y en mayor medida son personas que se acercan con el único objetivo de terminar sus estudios secundarios y van conociendo de qué se trata este proyecto a medida que van transcurriendo por la experiencia escolar. Entonces, de allí que en este escrito me interesó una dimensión particular de esas experiencias que tiene que ver con los sentidos que estos jóvenes y adultos van construyendo en torno al sentirse parte de ese colectivo y cómo esos sentidos van siendo resignificados una vez que llega el momento de terminar la escuela, ¿cierto? Aun cuando no se logre cristalizar la constitución de un sujeto colectivo, sostenido en el tiempo, esto no debería impedirnos reconocer esas huellas que esas experiencias van generando y que trasvasan el tiempo y el espacio de la escuela y que van siendo continuamente reformuladas en relación con nuevas experiencias formativas por las que transitan los sujetos. Entonces poder como enfocar más abiertamente esos procesos siempre sujetos a nuevas reformulaciones en esas recorridas. De luchar contra el neoliberalismo, ¿no? Que en el caso de Argentina es neoliberal, como los ocupados, a las fábricas integradas, a todas las experiencias socioeconómicas en educación. Entonces, todas esas experiencias, esos ensayos de producción colectiva, de búsqueda creativa, de consagrar la dignidad humana en todas sus identidades y necesidades, estaría siendo amenazado, ¿no?
que está en lucha en este momento en un escenario complejo, que viene el alineamiento donde el foco, por ejemplo, está puesto sobre el movimiento, ¿no? Sobre el movimientista por un lado, sobre el movimiento del poder urbano que no tiene valor, no trabaja, etcétera, y sobre el movimiento que siempre fue un contexto de suma lucha y pensarlo como cosas asociables de diferentes sectores, ahora se así que quería diálogo y a pesar de la diversidad está entrelazado en esos procesos, ¿no?